¿Alguna vez has sentido que la vida te está observando en silencio, esperando un pequeño gesto para cambiarlo todo? El restaurante, aquel pequeño rincón escondido en la periferia de la ciudad, era el lugar donde Lena había encontrado su refugio. No era un lugar especial para el mundo, pero sí lo era para ella. Cada día, al abrir la puerta del local, la rutina comenzaba. La cocina olía a sopa casera. El tintineo de las tazas y platos servía como la banda sonora de su vida. Sin embargo, dentro de su pecho, en el rincón más profundo, había algo que nadie veía. Algo que se desmoronaba con cada hora que pasaba. La soledad. Lena, con su delicada sonrisa y una mirada tímida, era la camarera invisible. ¿Quién la notaba? Los clientes no la miraban a los ojos. Solo la veían como una figura en el fondo. Como si su presencia fuera parte del mobiliario del restaurante. La vida de Lena era un ciclo repetitivo de amabilidad, sin ningún rastro de algo que marcara la diferencia. Pero dentro de ella, había una voz callada. Una llamada que pedía algo más que una existencia fugaz entre las mesas y los platos. Sin embargo, todo cambió una tarde de invierno. Era una noche fría, tan fría que el viento parecía cortar la piel. Las luces de la calle titilaban como pequeñas estrellas en un cielo gris. Y la ciudad, que alguna vez había sido ruidosa y bulliciosa, parecía vacía. Aquella quietud inquietante se posó sobre el restaurante. Como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Fue en ese momento, cuando Lena se encontraba recogiendo las tazas vacías. Cuando su mirada se detuvo en algo a través de la ventana empañada. Un niño sucio, con los ojos hundidos y un hambre silenciosa en su mirada. Un niño que no pedía, sino que observaba. Como si esperara que alguien lo viera. Lena, con el corazón apretado, no pudo apartar la mirada. Sus manos dejaron de moverse por un instante. En sus ojos, algo cambió, algo más grande que la costumbre diaria. El niño no hablaba. Pero sus ojos decían todo. ¿Por qué no me ves? Aquel momento, aunque breve, fue suficiente. ¿Y si el destino de alguien estuviera atado a un pequeño gesto? Lena no sabía si perdería su empleo. O si sería una heroína para ese niño. Pero no podía seguir observando desde su ventana. No podía. Con una respiración entrecortada, tomó la decisión. En silencio, recogió lo que quedaba de la cena. Unos trozos de pan y un poco de sopa caliente. Y salió al patio trasero. Con un gesto rápido, entregó la comida al niño. Y en su mirada, vio algo más que gratitud. Vio esperanza. Era un acto pequeño. Nadie lo vio. Pero, ¿y si todo lo que Lena hacía? Todas las horas en silencio. ¿Finalmente estaban destinados a algo más grande? El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella resonó en el aire frío de la noche. No lo sabía aún. Pero en ese instante, algo en ella cambió, algo que ni siquiera el dueño del restaurante, Víctor, había previsto, y mientras Lena regresaba al interior, sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro que nadie esperaba. Víctor la observaba desde la ventana. Un hombre que, en silencio, había sido testigo de algo mucho más allá de la simple generosidad. Algo que lo tocó en lo más profundo. Algo que le recordó que a veces, lo que realmente importa no está en las reglas, sino en el alma de las personas. Lena no sabía que el destino estaba por cambiar de forma irrevocable. Ni que lo que parecía ser una acción insignificante, iba a poner en marcha una cadena de eventos que transformaría la vida de todos a su alrededor. Pero, ¿qué harías tú si fueras testigo de algo así? ¿De qué lado estarías tú cuando una simple acción pudiera cambiar el rumbo de una vida? Vamos a descubrirlo ahora. Lena nunca fue la protagonista en ninguna historia. Era la sombra que acompañaba las luces cálidas del restaurante. Siempre presente. Pero nunca vista.
Nadie la notaba, ni los clientes ni siquiera los demás empleados. Solo escuchaban su voz suave pidiendo el pedido o agradeciendo una propina con una sonrisa. Pero esa sonrisa era solo una fachada. Una máscara que ocultaba los ecos de sus propios temores y soledad. Desde que era pequeña, Lena había aprendido a ser invisible. De niña, siempre se había sentido como un espectador de su propia vida, observando a través de una ventana empañada cómo el mundo giraba sin invitarla a formar parte de él. Nunca fue la hija favorita. Nunca la amiga más cercana. Nunca la hermana que recibía cariño. Las personas se movían alrededor de ella como si fuera una parte del paisaje. Como una figura que simplemente estaba ahí. Pero nunca importaba. A medida que crecía, la vida no fue más amable. Llegó a ese restaurante como una joven llena de esperanza. Pero la esperanza se fue disipando como el humo. Cada plato servido. Cada cliente satisfecho, era solo otro recordatorio de lo que nunca podría ser para ellos, importante. En sus ojos brillaba la decepción, pero los mantenía ocultos tras su uniforme de camarera. Tras sus manos que se movían con precisión mientras atendía las mesas. Nadie veía la fatiga en su rostro. La fatiga que no solo venía de las largas horas de trabajo, sino de la lucha interna constante entre lo que sentía y lo que pensaba que debía ser. El restaurante era su refugio, pero también su prisión. La cocina estaba llena de ruido, de risas de clientes y las voces de los chefs discutiendo sobre los pedidos, pero Lena era como un susurro en medio de todo. El silencio interior de la camarera no se llenaba con nada. Ni siquiera las palabras amables de los clientes, que ocasionalmente la felicitaban por su servicio, llegaban a tocar su alma. No podía creer que el elogio fuera sincero. Para ella, eran solo palabras vacías, y las palabras vacías siempre habían sido su tormento. Porque Lena sabía que nadie la veía realmente. Nadie se preguntaba quién era cuando la puerta del restaurante se cerraba detrás de ella cada noche. En sus momentos solitarios, después de que todos se fueran y la última mesa fuera atendida, Lena se refugiaba en la cocina vacía, donde las luces brillaban con un tinte amarillo cálido, pero su alma se sentía fría. Le costaba respirar en esa soledad que la rodeaba como una niebla espesa. Lejos de las miradas indiferentes. Se permitía llorar en silencio. Deseando, como nunca antes, ser vista. Quería que alguien, al menos una vez, la mirara como un ser humano y no solo como una máquina de servicio. El restaurante no solo era su hogar temporal, sino también su condena. Y ahí, en la oscuridad de su mente, Lena luchaba contra un sentimiento de desesperanza que cada día crecía más. No importaba cuántos platos limpiara, cuántas sonrisas forzadas dibujara en su rostro. Al final del día siempre quedaba con la misma sensación. Era invisible. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, había algo que seguía latiendo. Un resquicio de humanidad que se negaba a sucumbir a la oscuridad. Era el pequeño fuego que, aunque apenas ardía, aún la mantenía en pie. Algo dentro de Lena le decía que, aunque la vida la había dejado atrás, aún quedaba una oportunidad. Pero, ¿cómo encontrarla si nunca había tenido el valor de dar el primer paso hacia algo diferente? ¿Cómo podía ella, la camarera invisible, romper las cadenas de su propia existencia? Y como si el universo estuviera escuchando. Esa respuesta iba a llegar de la forma más inesperada. Una noche fría, una mirada perdida en la ventana del restaurante sería todo lo que Lena necesitaba para darse cuenta de que ella no estaba tan sola como pensaba. Que aún había alguien más. Alguien que también necesitaba ser visto. El tiempo había decidido, sin que ella lo supiera, que su vida tomaría un giro irreversible. Y ahí estaba,
De pie junto a la ventana empañada. Un niño con los ojos llenos de hambre. Pero también con algo más. Algo que reflejaba la misma tristeza que Lena sentía en su interior. Sin pensarlo, Lena dio el primer paso hacia algo que jamás imaginó. Un acto simple, pero lleno de valentía. Pero en ese momento, Lena no sabía que ese gesto la iba a marcar de una manera que cambiaría su vida y la de los demás para siempre. Lena despertó como siempre, en la penumbra de la mañana, con el sonido de su alarma resonando en la pequeña habitación que había aprendido a llamar hogar. El día comenzaba, pero dentro de ella, todo seguía igual. Las horas se deslizaban por su vida como un río que no tiene rumbo, arrastrando sus sueños, sus miedos y su tristeza, sin ofrecerle una salida, sin permitirle un descanso. Cada mañana, se levantaba con el mismo peso sobre sus hombros, la misma rutina, la misma camisa de camarera que ya conocía tan bien como el sonido de su respiración. No era la imagen de una mujer vibrante con sueños de libertad, sino más bien la figura que se mueve en silencio entre las sombras, cumpliendo con su deber sin cuestionar por qué. Los clientes entraban, pedían su café, charlaban entre ellos, y Lena estaba allí, sonriendo con una suavidad forzada, moviéndose como una máquina bien engrasada. La misma pregunta se repetía en su mente, una y otra vez. ¿Es esto todo lo que soy? ¿Una sombra entre las sombras? Las mesas se sucedían, los platos se apilaban y los pedidos se mezclaban en su cabeza. Pero su alma seguía atrapada en un ciclo imparable de indiferencia. Nadie la miraba, nadie la veía, y eso, de alguna manera, la había ido despojando de su identidad. Se sentía vacía, un eco perdido en un lugar donde el ruido de la vida nunca la alcanzaba. Era como si fuera invisible, o peor aún, como si su existencia no importara en absoluto. Pero algo dentro de Lena comenzó a crujir, algo que se había estado rompiendo lentamente, algo que la despertaba en sus momentos más solitarios, cuando las luces se apagaban y la soledad la envolvía como un manto pesado. La indiferencia que sentía no solo era de los demás, también era hacia sí misma. En esos momentos, se permitía preguntarse, ¿por qué sigo aquí? ¿Qué estoy esperando? A lo largo de los días, el cansancio se convirtió en un peso insoportable, y las sonrisas que ofrecía a los clientes empezaron a desvanecerse. En su interior, una furia silenciosa crecía, la rabia hacia sí misma, hacia su vida sin cambios, hacia una existencia que no le pertenecía. Empezó a consumirla. Cada acción, cada gesto, le recordaba lo que había perdido. El sueño de ser algo más, de ser vista, parecía desvanecerse con cada día que pasaba. Pero, al mismo tiempo, esa rabia no era solo destructiva, también era el comienzo de algo nuevo. Algo que ella no entendía aún, pero que empezaba a tomar forma en su corazón roto. El restaurante, ese lugar que había sido su prisión, de alguna manera también era su salvación. Porque era allí, en medio de las mesas y los clientes que nunca la miraban, donde ocurrió el primer cambio. Era un día común, o eso parecía. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana, bañando las mesas con una calidez falsa que solo acentuaba el vacío que sentía dentro. El sonido de la campanita de la puerta sonó, y un cliente entró, como todos los demás, con una sonrisa falsa y una mirada distraída. Lena lo atendió sin pensar, con el mismo gesto automático de siempre. Pero algo cambió cuando vio al niño en la ventana. El mundo a su alrededor se detuvo. El niño no le habló, ni siquiera la miró. Pero en sus ojos había una historia que Lena reconoció demasiado bien. La misma historia de abandono. La misma tristeza que había vivido toda su vida, solo que reflejada en esa mirada ajena.
En ese rostro sucio y cansado. En ese preciso momento, algo despertó dentro de Lena. La rabia se transformó en algo más. Algo que no podía ignorar. Por primera vez, el peso de la vida, de su propia vida, se hizo insoportable. Ya no podía seguir ignorando esa parte de sí misma que había estado dormida. No podía seguir siendo la camarera invisible. Algo en su corazón gritaba por un cambio. Por un acto de valentía. Por un paso hacia la luz que tanto había evitado. No fue una decisión racional. Fue un impulso. Lena no lo pensó 2 veces. Solo sabía que debía hacer algo. No podía seguir viendo ese niño. Con esa mirada que le hablaba como si fuera su propia alma perdida. Y quedarse quieta. Tenía que actuar, aunque fuera en contra de todas las reglas. Aunque tuviera que romper con la rutina que la había definido durante tanto tiempo. Así que, sin pensarlo más, cogió una bandeja con sopa caliente, trozos de pan y algo de pastel, y salió por la puerta trasera, como si estuviera haciendo algo prohibido, aunque en su corazón sabía que estaba haciendo lo único que podría haber hecho. El niño no sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Y tampoco Lena sabía que ese simple acto de bondad sería el primer paso hacia una nueva vida para ella. Una vida que la haría enfrentarse a sus propios miedos y que finalmente la liberaría de la invisibilidad en la que había vivido tanto tiempo. Al entregar la comida al niño, Lena no solo le ofreció un plato caliente, le ofreció lo que ella misma había estado buscando durante tanto tiempo: ser vista. Ser valorada. Pero, lo que ella no sabía, era que alguien más estaba observando. Y ese alguien, sin saberlo, cambiaría todo en su vida. La noche ya había caído sobre la ciudad cuando Lena se encontró de pie junto a la ventana del restaurante, observando las sombras alargadas en la calle vacía. El aire estaba cargado de una humedad fría que calaba los huesos. Y el viento parecía silbar con una fuerza sutil, como si la misma ciudad estuviera respirando. Cansada de tanto ruido, cansada de su propio vacío. La campanita de la puerta del restaurante sonó con su acostumbrado tintineo. Pero esta noche, en la quietud de la calle desierta, todo parecía más fuerte, más palpable. Era una noche cualquiera. O al menos eso creía Lena. Las luces del restaurante parpadeaban con la misma calidez que siempre. El olor a sopa y pan horneado se mezclaba con el de los platos sucios que se acumulaban en la cocina. Sin embargo, a medida que sus ojos recorrían la calle, algo comenzó a inquietarla. Algo había cambiado. Algo no estaba bien. Su mirada, que normalmente se perdería en las sombras, se fijó en una figura pequeña, apenas visible, que estaba frente a la ventana, mirando con atención lo que sucedía dentro del restaurante. Era un niño, el rostro sucio, los ojos desbordados de cansancio y hambre, la ropa rasgada y desgastada por el tiempo. El niño estaba de pie, como una sombra más, observando a través del cristal empañado. No pedía, no movía los labios. Pero Lena, como si pudiera sentir la agonía de esa mirada, supo en ese instante lo que estaba sucediendo. El niño no solo tenía hambre física, sino un hambre más profunda. Un vacío que solo los desamparados pueden conocer. Ese vacío que se instala en el alma cuando el mundo te da la espalda. Cuando ya no queda esperanza. Lena sintió un nudo en el estómago. Un nudo que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Era como si ese niño fuera ella misma. Perdida y sola. Como si el reflejo de su propia desesperación se hubiera materializado frente a ella. Con los mismos ojos. Con el mismo cansancio. La rabia que Lena sentía hacia sí misma por su propia invisibilidad. Por su vida atrapada en la rutina. De pronto se convirtió en algo más grande. La compasión. Una compasión tan pura y tan cruda que casi la aplastaba.
El niño estaba pidiendo lo que ella misma había buscado durante años: ser vista. Ser reconocida. La cámara de su mente se detuvo en ese instante. Las preguntas comenzaron a arder dentro de ella. ¿Cuántos como él existen? ¿Cuántos han pasado desapercibidos por ella? ¿Por todos? ¿Cómo podía seguir viendo esta realidad? Esta injusticia. ¿Y hacer nada? ¿Cómo podía seguir atrapada en su propia tristeza cuando había alguien fuera, con una necesidad aún mayor que la suya? En ese momento, el silencio del restaurante se volvió ensordecedor. El tiempo pareció congelarse, y todo lo que Lena había guardado dentro de sí misma, toda la frustración, el dolor, el miedo, la impotencia, salió a la superficie. El niño le hablaba sin palabras, y su mirada exigía una respuesta. ¿Y qué podía hacer ella? ¿Podía seguir ignorando esa mirada, esa necesidad? ¿O por fin, podía hacer algo por alguien más? Algo que no fuera simplemente seguir adelante como siempre, sin mirar a los lados. Lena tembló, no solo por el frío de la noche que le cortaba la piel, sino por la fuerza del momento, por el peso de la elección que tenía frente a ella. Era el momento decisivo, el momento que no podía posponer más. Se quedaría ahí, observando, como siempre lo había hecho. O tomaría el primer paso hacia algo que nunca antes había hecho: romper su propia indiferencia. No lo pensó demasiado. El impulso fue inmediato, y el hecho de que su mente no hubiera tenido tiempo de cuestionarlo fue lo que le dio el valor para actuar. Sin decir palabra alguna, Lena fue a la cocina. Recogió lo primero que pudo encontrar: un tazón de sopa caliente, pan recién horneado y un trozo de pastel que quedaba. Rápidamente se dirigió hacia la puerta trasera, respirando con fuerza, cada paso resonando en su pecho. ¿Y si la descubrieran? ¿Y si la echaban? La idea de perder su empleo, de enfrentarse a la desaprobación de su jefe, la llenaba de un miedo abrumador. Pero el miedo a no hacer nada era mucho mayor. El niño la estaba mirando, y ella ya no podía permitir que la indiferencia tomara más de su vida. Cuando llegó al niño, sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo desapareció. Lena no sabía si él entendía lo que estaba pasando, pero en ese momento se dio cuenta de algo que nunca había visto antes. El niño no solo necesitaba comida, necesitaba dignidad. Necesitaba ser tratado como un ser humano, como alguien que importaba. Por primera vez en mucho tiempo, Lena se sintió útil, se sintió vista, como si, en ese simple acto, ella misma comenzara a sanar. El viento seguía soplando afuera, y las luces del restaurante seguían parpadeando con su calidez artificial, pero dentro de Lena, el mundo parecía haberse detenido. Sus pasos eran vacilantes, como si el peso de lo que acababa de hacer todavía estuviera pendiente en su conciencia. Había roto las reglas, había actuado sin pensar, sin preocuparse por las consecuencias. Para la mayoría, sería un gesto común, casi insignificante, pero para Lena, ese pequeño acto de bondad significaba más que cualquier cosa que hubiera hecho en su vida. Volvió a la cocina con el alma alborotada. El tazón de sopa vacío ya no le pesaba en las manos, pero el peso de la decisión seguía anclado en su pecho, tan fuerte que casi no podía respirar. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué sentía que había cruzado una línea de no retorno? Había hecho algo sencillo, algo que, en su mente, parecía lo más humano y lógico del mundo. Sin embargo, el miedo a la consecuencia era innegable. En los días que siguieron, Lena no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Cada vez que cruzaba el umbral de la puerta del restaurante, sentía una presión en el pecho. ¿Lo descubriría Víctor? ¿Qué pasaría si los demás empleados se enteraban? El pensamiento de ser despedida la asfixiaba.
pero más aún la aterraba el hecho de que su vida siguiera siendo tan vacía, tan repetitiva. Si no fuera por ese niño, si no fuera por esa mirada que la había alcanzado a través del cristal, ¿seguiría estando atrapada en su propia indiferencia? ¿Seguiría siendo la camarera invisible? El miedo a ser rechazada por un acto tan pequeño, por dar de sí misma sin esperar nada a cambio, se mezclaba con la sensación de liberación que había experimentado al tomar esa decisión. Porque lo que Lena no entendía aún era que ese simple acto de dar comida a un niño no solo lo había cambiado a él, la había cambiado a ella misma. Había tomado una decisión que, aunque nadie la viera, la estaba liberando de la prisión emocional en la que había vivido toda su vida. Pero las preguntas seguían ardiendo en su mente, como brasas que no terminaban de apagarse. ¿Y si todo era un error? ¿Y si se estaba dejando llevar por una emoción momentánea? Y más importante aún, ¿qué significaba ser humana si ni siquiera podía encontrar el valor para ser vista por los demás? La verdad era que Lena ya no sabía quién era. Durante años, había sido una figura apagada, una presencia sin rostro ni nombre. Pero el gesto que había tenido esa noche la estaba despertando de una pesadilla interminable. La empatía, el deseo de ayudar, el coraje de hacer lo correcto. Todo eso estaba surgiendo dentro de ella con una fuerza que no podía negar. Se estaba mirando a sí misma por primera vez en años. Y esa mirada no era la de una camarera invisible, sino la de una mujer que había tomado el control de su vida. Era el primer paso hacia algo que nunca se había atrevido a imaginar: ser vista. No solo por los demás, sino por ella misma, y aunque esa decisión no la haría perfecta, aunque nadie lo reconociera, aunque el miedo a la desaprobación fuera aún palpable, algo dentro de Lena había cambiado para siempre. Esa noche, cuando el silencio del restaurante envolvió a Lena y a sus compañeros de trabajo. Nadie sabía lo que había sucedido. Nadie sabía que, en un acto tan pequeño, Lena había dado el primer paso hacia su propia liberación emocional. Nadie vería lo que ella había hecho. Pero eso no importaba. Lo que realmente importaba era que ella misma se había visto por primera vez. Y eso lo cambiaba todo. Pero la vida, como siempre, tiene una manera de traer sorpresas inesperadas. Lo que Lena no sabía era que alguien más había estado observando. Alguien que, en silencio, veía más allá de su apariencia y que ahora comenzaba a preguntarse si había algo más en esa camarera invisible de lo que parecía. Víctor se encontraba en su oficina, como cada noche después del cierre del restaurante. Era su momento de paz. Un breve suspiro entre las luces apagadas y la última campanada de la puerta que anunciaba el final de otro día de trabajo. Sin embargo, esa noche, algo en el aire parecía distinto. No podía explicarlo con palabras. Pero había una sensación extraña. Algo que lo mantenía inquieto. Algo que no lo dejaba en paz. Estaba sentado en su escritorio, mirando por la ventana, la cual le ofrecía una vista panorámica de la calle desierta, cuando un movimiento fuera de lo común le llamó la atención. Era Lena, moviéndose con rapidez hacia la parte trasera del restaurante. Una bandeja de sopa en las manos. No era raro verla ir y venir de la cocina, pero su prisa esa noche le parecía fuera de lugar. Algo en su actitud, en su forma de caminar, no era normal. Víctor observó en silencio. Desde la distancia, el frío de la noche se colaba a través de la ventana entreabierta, pero la tensión en su pecho era mucho más fría que cualquier viento helado. Algo estaba pasando, algo que no podía entender, pero que sentía profundamente. Lena, la camarera discreta, la que nunca se metía en problemas, la que siempre seguía las reglas, estaba actuando de una manera diferente. De repente, la vio. El niño,
El mismo niño que había estado observando el restaurante desde la calle. Ese niño con los ojos vacíos de hambre y desesperación. Lena se acercó a él con cautela, como si no quisiera ser vista. Pero Víctor la estaba observando todo el tiempo. El niño la miró, y en sus ojos había algo más que agradecimiento. Era una mirada de alivio. Como si finalmente, después de tanto tiempo perdido, alguien lo hubiera visto. Alguien se había detenido para ver su sufrimiento y le había ofrecido algo más que comida. Le había ofrecido dignidad. Víctor se quedó inmóvil, absorto en la escena que se desarrollaba ante él. No podía creer lo que veía. Lena, la camarera a la que nunca había prestado demasiada atención, estaba haciendo algo más que entregar un tazón de sopa. Estaba haciendo algo que él mismo nunca había tenido el valor de hacer. Ver a un ser humano más allá de la superficie. Más allá de la rutina. Más allá de lo que era conveniente. Pero mientras el gesto de Lena se desarrollaba, una sensación extraña invadió el pecho de Víctor. ¿Por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué él, que se veía a sí mismo como alguien que comprendía la lucha de la vida, nunca se había detenido a mirar realmente a las personas que trabajaban para él? ¿Qué había sido de su humanidad? ¿De su capacidad para ver el dolor en los ojos de los demás? Siempre había estado tan concentrado en el negocio, en mantener todo bajo control, que había olvidado lo que significaba ser una persona. A medida que Lena se alejaba del niño, Víctor sintió algo que no podía explicar. No era solo la gratitud por lo que ella había hecho. No era solo la sorpresa por verla romper las reglas. Era un golpe profundo en su propio ser. Una verdad que lo confrontaba con su propia indiferencia. Con su propia desconexión del mundo real. Se dio cuenta de que Lena, esa camarera discreta que siempre había considerado un simple engranaje en su restaurante, estaba siendo más humana que él mismo. Era como si la vida le estuviera dando una lección dura. Una lección que no podía ignorar. En ese momento, Víctor entendió que había estado viendo a las personas equivocadas durante todo este tiempo. Había sido un espectador, pero nunca un verdadero observador. Y ahora, al ver lo que Lena había hecho, se dio cuenta de lo que realmente importaba en la vida. Sin que ella lo supiera, Lena lo había cambiado a él también. Ella no solo había tocado la vida del niño, sino que también había tocado la suya, despertando algo dentro de él que había estado dormido durante años. Víctor no pudo evitar sentirse avergonzado de sí mismo, pero también se sintió inspirado. Conmovido por la valentía y la humanidad que Lena había mostrado en un simple acto de bondad. Al día siguiente, Víctor convocó a Lena a su oficina, con una mezcla de emociones que aún no lograba entender. No sabía cómo expresar lo que había sentido al ver su gesto, pero sabía que no podía dejar que quedara en la oscuridad. Como tantos otros actos que se pierden sin ser reconocidos. Lo que Lena había hecho esa noche necesitaba ser celebrado. Porque no solo había cambiado la vida de un niño, sino también la suya y la de todos los que, de alguna manera, la observaban. Aquel día, Víctor no pudo quitarse la sensación de inquietud que lo había acompañado desde la noche anterior. El gesto de Lena, su acto de bondad, seguía resonando en su mente. Y no podía evitar compararlo con su propia vida. Siempre había sido un hombre pragmático, centrado en su negocio, en sus ganancias, en mantener las cosas bajo control. Pero, de repente, todo eso parecía insignificante ante el profundo acto de humanidad que había presenciado. Lo que Lena había hecho no solo lo había sorprendido, sino que lo había confrontado con algo mucho más profundo. Su propia desconexión del mundo. Durante años, Víctor había sido un hombre que se mantenía distante, casi frío, como si el peso de la responsabilidad de su restaurante lo hubiera apartado del resto de la vida.
Nunca se había permitido sentir demasiado. Nunca se había permitido ser vulnerable. Su mente lo llevó de inmediato a su pasado. Hace mucho tiempo, había sido diferente. Hubo un tiempo en su vida cuando aún creía en los pequeños gestos. Cuando veía a las personas a su alrededor con una mirada llena de esperanza. Cuando sentía la capacidad de ayudar y dar sin esperar nada a cambio. Era un hombre joven, lleno de ideales, que soñaba con cambiar el mundo. Pero todo eso se desvaneció a medida que la vida le dio lecciones más duras. La muerte de su madre, que llegó cuando él aún era apenas un adolescente, le había arrebatado la suavidad de su alma. Desde entonces, el dolor, el vacío y la responsabilidad de cuidar a su padre lo habían transformado en una persona más cautelosa. Más reservada. Las traiciones, las pérdidas, las decepciones personales habían erosionado poco a poco su capacidad de confiar en los demás. Se protegió a sí mismo levantando muros alrededor de su corazón, convencido de que sólo así podría sobrevivir en un mundo que, a veces, parecía demasiado cruel, y entonces, se había refugiado en el trabajo, en el restaurante que había heredado. Un refugio donde las reglas eran claras, donde el control era la única forma de no perderse en la vida. Pero ¿a costa de qué? A costa de su humanidad, a costa de su capacidad de conectar con las personas. Durante años, se había cegado a la necesidad de los demás, convencido de que el trabajo, las ganancias y el éxito eran lo único que importaba. Pero ahora, después de lo que había visto en Lena, algo se estaba rompiendo dentro de él. Su corazón, que había permanecido congelado durante tanto tiempo, comenzaba a despertarse, como si esa chispa que Lena había encendido en él, con un simple gesto de bondad, estuviera derritiendo el hielo que había cubierto su ser. La compasión, la empatía, que había olvidado, comenzaban a filtrarse en su vida, como gotas de agua en una tierra reseca. Víctor se encontró perdido en sus pensamientos, mirando fijamente la fotografía de su madre que descansaba sobre su escritorio. Ella le había enseñado, cuando era joven, que el verdadero éxito no radicaba en acumular dinero o poder, sino en ser capaz de tocar las vidas de los demás de una manera significativa. Recordó las palabras de su madre. Esas palabras que alguna vez habían resonado en su corazón, pero que él había ignorado con el tiempo. El éxito no está en lo que tienes, sino en lo que das. Esa lección había sido enterrada bajo capas de pragmatismo y dolor. Pero ahora, con el recuerdo de Lena y su bondad, comenzaba a abrirse paso nuevamente. El peso del arrepentimiento empezó a apoderarse de él. Pero a la vez, también lo invadió una sensación de esperanza, como si el camino hacia su propia redención estuviera al alcance de la mano. ¿Sería capaz de volver a conectarse con la humanidad que una vez había conocido? ¿Sería capaz de dejar que su corazón latiera de nuevo? De aceptar que la vida no era solo trabajo y éxito, sino también compasión y amor por los demás? Esa noche, Víctor no solo pensó en Lena. Pensó en su vida, en lo que había sido y en lo que aún podía llegar a ser. Pero no solo eso, también pensó en la oportunidad que tenía frente a él. La oportunidad de cambiar, de crecer, de dejar atrás el hombre distante y cerrado que había sido, y convertirse en alguien mejor. Pero el cambio no es fácil. Y como siempre, la vida trae más sorpresas. Lo que Víctor no sabía era que ese despertar no solo lo afectaría a él, sino que también tendría un impacto profundo en Lena. Porque, a veces, los destinos se cruzan de una manera inesperada, y lo que parecía ser un simple acto de bondad, podría desencadenar una serie de eventos que cambiarían la vida de todos los involucrados. El sonido del teléfono rompió el silencio que había envuelto a Lena en la cocina.
El restaurante estaba vacío. Solo quedaba el murmullo lejano de la lluvia golpeando las ventanas. El momento que tanto había temido había llegado. La llamada de Víctor. Lena se detuvo en seco. La cuchara que sostenía en las manos cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Qué había hecho mal? ¿Se había dado cuenta de lo que hizo con el niño? ¿La había visto? Su mente comenzó a girar, imaginando todos los peores escenarios posibles. El miedo la envolvía como una niebla espesa, opresiva. No era la primera vez que temía una llamada de su jefe, pero nunca como esta. Esa sensación, esa incomodidad en el fondo de su estómago, no se comparaba con nada que hubiera experimentado antes. En las últimas semanas, había comenzado a sentirse más conectada consigo misma, más viva. Pero el miedo a ser castigada por romper las reglas de su propio refugio. El restaurante parecía una sombra que no la dejaba descansar. Con un suspiro tembloroso, Lena levantó el teléfono y, con una voz que no podía disimular la tensión, contestó: «Hola, Víctor». «¿Sí? Lena, ven a mi despacho. Ahora». La voz de Víctor sonaba más seria que nunca. Algo en su tono hizo que el aire en la habitación pareciera aún más denso. Lena sintió como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso instante. ¿Por qué la llamaba? De inmediato, su mente comenzó a reconstruir lo sucedido la noche anterior. Recordó cada paso que había dado, cada mirada que había cruzado con el niño, el gesto de darle la comida. ¿Se habría dado cuenta de todo? ¿Y si pensaba que había hecho algo inapropiado? El miedo a perder su empleo la atenazaba como una soga apretada alrededor de su cuello. Lena caminó hacia la oficina de Víctor con pasos lentos. Su corazón palpitaba con fuerza en su pecho. Cada paso que daba resonaba en su mente, como una advertencia, como si estuviera acercándose al borde de un precipicio. El miedo se había apoderado completamente de ella. ¿Qué diría si la regañaba? ¿Qué pasaría si la echaba del restaurante? El miedo a perder lo único que le había dado algo de estabilidad, aunque fuera mínima, se apoderó de cada fibra de su ser. Al llegar a la puerta del despacho, Lena vaciló. ¿Debería abrir? ¿Debería enfrentarse a lo que había hecho? La incertidumbre se convirtió en un nudo tan fuerte que casi no podía respirar. En su mente se desmoronaban las imágenes de su vida aquí. La camarera invisible. La mujer que pasaba desapercibida entre las mesas. Pero, en ese momento, también apareció otra imagen, la de ella misma actuando, tomando el control, siendo quien decidía lo que estaba bien y lo que estaba mal. El miedo no podía seguir controlándola. Necesitaba ser valiente, por ella misma, por su dignidad. Finalmente, tocó la puerta y entró. El aire en la oficina de Víctor estaba denso, cargado de una tensión palpable. Él estaba sentado detrás de su escritorio, con los ojos fijos en ella. Pero su expresión no era de desaprobación ni enojo, sino de una seriedad que Lena no podía interpretar. El miedo seguía recorriéndole el cuerpo, pero algo en su mirada la hizo sentir que la conversación que estaba a punto de comenzar sería diferente a cualquier otra. «Lena, siéntate», dijo Víctor, señalando la silla frente a él. Lena obedeció, aunque sus piernas temblaban ligeramente. El corazón le latía con fuerza. Su mente se encontraba atrapada en una espiral de dudas y temores. ¿Cómo podría justificar lo que había hecho? ¿Cómo podría explicar que lo había hecho porque su corazón le pedía actuar? Pero que, a la vez, no estaba segura de cómo lo recibiría él. Víctor la observó durante un momento, como si evaluara cada movimiento suyo. La tensión en el aire era palpable. Y entonces, de repente, él habló. «Vi lo que hiciste ayer». Lena contuvo la respiración. Su corazón dio un vuelco.
Sus manos se apretaron nerviosamente en su regazo. No te preocupes, Lena, no estoy aquí para regañarte, dijo Víctor. Y, por un segundo, Lena no pudo creer lo que escuchaba. ¿Qué estaba diciendo? ¿No iba a despedirla? ¿No iba a castigarla por romper las reglas? ¿Por qué entonces estaba tan calmado? Algo no encajaba. Víctor la observó por un momento más. Y entonces, con una voz más suave, añadió, lo que hiciste fue lo más humano que he visto en mucho tiempo. Es lo que necesitamos más aquí. Lena, gente como tú, la empatía, la compasión. Has hecho algo que va mucho más allá de las reglas de este lugar. Has hecho lo que yo nunca he tenido el valor de hacer. Has visto a esa persona, a ese niño, no solo como un cliente más, sino como un ser humano. Y eso es algo que este restaurante, este mundo, necesita más que nunca. Lena no podía creer lo que escuchaba. La angustia y el miedo que había sentido al principio se disolvieron, reemplazados por una sensación de alivio, de sorpresa. Víctor, el hombre que había siempre estado tan distante, tan centrado en el negocio, la había visto de una manera completamente nueva. Lo que ella había hecho, lo que había creído que la pondría en problemas, ahora se convertía en una acción digna de admiración. Víctor se levantó de su silla, dio unos pasos hacia ella y, con un gesto que sorprendió aún más a Lena, le extendió un sobre. Este es un bono por tu actitud, dijo, con una sonrisa contenida, pero lo más importante, Lena, es que quiero que sepas que tienes un valor aquí. Que lo que haces tiene un impacto. Y no solo en los clientes, sino en todos los que estamos aquí. Nunca más pensaré en ti como una camarera invisible. Porque lo que hiciste me enseñó más de lo que imaginas. Y así, Lena se dio cuenta de algo muy importante. Ese momento no solo había cambiado la percepción que Víctor tenía de ella, sino que había alterado el rumbo de su vida para siempre. A partir de ese instante, Lena ya no sería la misma. No solo porque había sido reconocida por su jefe, sino porque algo dentro de ella había despertado para siempre. Esa mañana, el ambiente en el restaurante había cambiado. No era algo que pudiera verse de inmediato. No era un cambio en los muebles ni en el menú. Pero si uno prestaba suficiente atención, podía sentirlo en el aire, como una corriente de energía diferente que recorría las paredes del lugar. Un cambio que comenzó en un solo corazón, el de Lena, pero que, de alguna manera, había encendido algo mucho más grande. Lena ya no era la misma, no solo porque había sido reconocida por Víctor, ni porque se sentía un poco menos invisible. Algo había despertado dentro de ella. Una chispa que estaba lista para encender el fuego de algo mucho más grande. El miedo que había sentido al principio. El miedo a ser rechazada. A perder su puesto. Se había desvanecido, reemplazado por un nuevo propósito. Por una nueva fuerza interior que la empujaba a hacer más. A ser más. El día comenzó como cualquier otro. Pero esta vez, cuando Lena pasó entre las mesas, su mirada era diferente. No solo veía a los clientes como simples figuras a las que servir. No, ahora los veía, los sentía. Su conciencia había crecido. Se había expandido más allá de los platos y las propinas. Ella veía a las personas. A cada una de ellas. Con una empatía renovada. Sabía que todos llevaban una historia consigo. Una historia que a menudo no era vista. Que pasaba desapercibida. Pero lo más importante era que, por primera vez en mucho tiempo, Lena sentía que ella también tenía una historia que contar. Y esa historia no sería más la de una camarera invisible. Víctor, al observarla desde su oficina esa mañana, no podía evitar notar el cambio. Lena no solo estaba trabajando más rápido, no solo estaba haciendo su trabajo de manera más eficiente, sino que algo en su actitud había cambiado.
Estaba más presente, más vivaz, y algo más sucedió. A medida que los días pasaban, el equipo entero comenzó a cambiar. Los otros empleados, que hasta entonces habían estado atrapados en la rutina diaria, comenzaron a seguir su ejemplo. El ambiente se volvió más cálido, más humano. La camarera, que nunca hablaba, comenzó a compartir sonrisas con los clientes. El cocinero, que antes no miraba más allá de su sartén, comenzó a preparar un plato extra para la persona que siempre pedía un poco más de pan. Y el personal de limpieza, que antes solo barría el suelo, ahora recogía la basura con más cuidado, con una conciencia de que su trabajo era más importante de lo que pensaban. Lena se convirtió en el corazón del restaurante, no por su habilidad para servir platos, sino por su capacidad de ver a las personas por lo que realmente eran. Era como si su acción, el simple hecho de compartir algo tan pequeño como un tazón de sopa, hubiera desatado un torrente de generosidad y empatía en todos los que la rodeaban. Nadie podía verlo como un simple acto, porque ya no era solo un acto, era una corriente de humanidad que había tocado a todos, un recordatorio de lo que realmente importaba. Una tarde, mientras los clientes disfrutaban de sus cenas, un hombre mayor se acercó a Lena y le dejó una propina generosa. Pero no fue el dinero lo que le sorprendió a Lena. Fue lo que dijo el hombre. Sus palabras, que parecían simples, pero que resonaron en su alma. Tú eres diferente, joven, dijo con una sonrisa cálida. Hay algo en ti que cambia la atmósfera de este lugar. Algo que no se encuentra fácilmente. Lena, tocada por esas palabras, no supo qué responder. Era la primera vez que alguien le decía algo así. Algo que la hacía sentir que su existencia importaba. Que lo que hacía importaba. A partir de ese momento, el restaurante nunca volvió a ser el mismo. Los clientes no solo venían por la comida, sino por la calidez que se sentía en el aire. Las mesas, antes llenas de conversaciones superficiales, ahora estaban llenas de risas auténticas, de momentos compartidos, de humanidad palpable. Lena no solo había cambiado su propia vida, sino que, sin darse cuenta, había cambiado la de todos a su alrededor. Pero el camino hacia el cambio no siempre es fácil. Lena no sabía que su gesto de bondad no solo había tocado a los clientes, sino que había comenzado a despertar viejas heridas en otras personas. Un rostro familiar se asomaba al restaurante, y lo que parecía ser un nuevo comienzo podría convertirse en una nueva prueba para todos. ¿Sería este nuevo despertar suficiente para enfrentar lo que venía? Era una tarde lluviosa, la clase de día que hacía que la ciudad se sintiera aún más solitaria. Más gris, como si el tiempo mismo estuviera reflejando los sentimientos ocultos de quienes transitaban por sus calles. Lena estaba organizando las mesas cuando lo vio. No era algo que esperaba. No era algo que hubiera anticipado. El niño había regresado. Al principio, Lena pensó que estaba viendo un espejismo. Una aparición fugaz que se desvanecería tan rápido como había aparecido. Pero no fue así. Ahí estaba, parado bajo la lluvia, con los ojos clavados en ella. La misma mirada que ella había reconocido. La misma desesperación y necesidad que se reflejaban en su rostro. Pero ahora, junto a él, había una niña. Lena sintió un nudo en el estómago. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. ¿Qué significaba esto? El niño no venía solo, sino que ahora tenía compañía. Una hermana. O quizás una amiga. La niña, con la misma expresión de cansancio en sus ojos, miraba hacia el restaurante, hacia el calor que emanaba de su interior, como si buscara un refugio en un mundo que ya le había dado la espalda. Lena dejó caer la servilleta que tenía en la mano. El ruido del papel tocando el suelo le pareció ensordecedor. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Podía seguir ignorando la situación?
Debía ignorar a esos dos niños. Como todos los demás lo hacían. Como ella misma había hecho tantas veces en el pasado. Pero ¿cómo podía, después de todo lo que había aprendido? Después de todo lo que había cambiado en ella misma. ¿Cómo podía simplemente mirarlos y seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido? El niño la miró con una mezcla de esperanza y temor. Como si no estuviera seguro de que ella lo reconociera. Sin pensarlo, Lena dio un paso adelante. Fue un paso pequeño, casi tímido, pero significativo. En ese momento, el miedo y la incertidumbre desaparecieron. El restaurante, con sus paredes cálidas, con el bullicio de los camareros y los clientes, parecía de pronto tan ajeno a lo que estaba pasando en la calle. Lena salió por la puerta trasera sin dudarlo, con la mirada fija en los niños. La lluvia, que antes parecía un obstáculo, ahora la tocaba levemente, como una bendición, como una limpieza para su alma. Los niños no dijeron nada cuando ella se acercó. No hacía falta, solo la mirada del niño. La mirada de la niña. Era suficiente para que Lena supiera lo que tenía que hacer. Sin una palabra, los condujo dentro del restaurante, al lugar cálido que había sido su refugio, pero que, de alguna manera, en ese momento, se había convertido en el refugio de ellos también. Lena los guió hacia una mesa cerca de la ventana, lejos del bullicio. Les sirvió una sopa caliente, pan recién horneado, y les ofreció un espacio donde sentarse y simplemente ser humanos por un momento. Nadie los miró con juicio. Nadie les preguntó de dónde venían. ¿Por qué estaban allí? ¿O cuál era su historia? Y en ese silencio, donde todo parecía detenerse por un segundo, Lena sintió algo más fuerte que la compasión. Era la certeza de que había hecho lo correcto. Pero, mientras los niños comían en silencio, algo más sucedió. Algo más comenzó a moverse en Lena. Algo más que no solo tenía que ver con ellos. Con esos dos niños desamparados. Era una semilla que había sido plantada dentro de ella. Una semilla de valentía, de acción. Esa semilla comenzó a crecer. Y la transformación que había comenzado con un pequeño acto de bondad, ahora estaba lista para florecer en algo mucho más grande. El silencio que llenaba la habitación fue interrumpido por una llamada. Víctor, con una expresión de seriedad que nunca había mostrado antes, entró al comedor. Lo que Lena no sabía era que su simple acto de compasión había encendido una chispa que no solo cambiaría la vida de los niños, sino que también podría cambiar el destino del restaurante y de todos los que trabajaban allí. Lena observó a los niños mientras comían en silencio. El restaurante, que antes parecía un lugar común y rutinario, ahora se había convertido en algo diferente. Allí, en esa mesa, en ese instante, estaba ocurriendo algo más grande que una simple acción de bondad. Era un cambio que solo aquellos con el coraje de ver el sufrimiento de los demás podrían entender. Y mientras ella los miraba, algo dentro de ella comenzó a resonar con fuerza. Las preguntas que antes había ignorado comenzaron a invadir su mente con una intensidad abrumadora. ¿Cuántos más, como ese niño, estaban ahí afuera, esperando ser vistos? ¿Cuántos de nosotros pasamos por la vida sin mirar a quienes más lo necesitan? Sin darnos cuenta de que el simple acto de verlos podría cambiar todo. El dolor que había estado arrastrando durante tanto tiempo. El sufrimiento que había crecido dentro de ella sin que nadie lo supiera. De repente se sentía más leve. Lena ya no era la misma. El miedo, la inseguridad, el sentimiento de ser invisible que la había acompañado durante años, ya no la gobernaban. En ese momento, ella entendió que el verdadero valor de una vida no está en lo que poseemos o en lo que conseguimos, sino en lo que damos a los demás. La verdadera riqueza estaba en la conexión humana.
en los pequeños gestos que a veces parecen insignificantes, pero que tienen el poder de transformar vidas. Pero, al mismo tiempo, una sensación de inquietud comenzó a surgir en su pecho. ¿Qué pasaría ahora? Ella ya había dado el primer paso. Pero sabía que la verdadera prueba no era lo que había hecho hasta ahora. La verdadera prueba, el verdadero desafío, sería mantener esa valentía, seguir actuando con compasión incluso cuando nadie la estuviera observando. Lena se enfrentó a una nueva verdad. No sería suficiente con un solo acto de bondad. El mundo necesitaba más de lo que ella había dado. ¿Y si todo lo que había hecho hasta ahora solo había sido un pequeño intento? ¿Y si podía hacer más? ¿Y si podía cambiar no solo a los niños que había visto esa tarde, sino a todos los que la rodeaban? ¿A todos aquellos que no podían ver más allá de sus propias vidas? Una oleada de emociones la invadió. El miedo a lo desconocido, a lo que vendría, a la posibilidad de ser rechazada por su familia, por sus amigos, por su jefe, pero también la fuerza de algo más grande. Una certeza que nacía de dentro. Una llama que la impulsaba a no dar un paso atrás. El cambio ya no era opcional. No era algo que pudiera evitar. El cambio era su destino. Y en ese momento, Lena entendió que su historia no había terminado. Que lo que había comenzado con un simple gesto de ayuda, con una sopa compartida, era solo el principio de un viaje mucho más grande. Un viaje en el que su propósito ya no se definiría por su trabajo o por lo que otros pensaran de ella. Su propósito sería definirlo ella misma, a través de sus acciones, a través de la forma en que decidiera enfrentar el dolor, la soledad y las dificultades de la vida. Entonces, se giró hacia los niños. Y por un momento, el tiempo se detuvo. Miró a los ojos de ese niño que la había hecho despertar. Y en su mirada, vio algo más que un niño hambriento. Vio un reflejo de sí misma. De todos aquellos que, como ella, habían pasado por la vida sin ser vistos, sin ser escuchados. Y en ese instante, Lena se comprometió a no dejar que eso sucediera nunca más. ¿Y tú? ¿Qué harías cuando llegue tu momento? Cuando alguien te mire por primera vez. No con lástima, sino con la esperanza de que puedas hacer algo para cambiar su vida. ¿Te atreverías a actuar, a dar sin esperar nada a cambio, a ser la chispa que encienda un fuego en la oscuridad? El mundo, como siempre, tiene una manera de sorprendernos. Lo que Lena no sabía era que ese acto de bondad no solo cambiaría su vida, sino que también daría pie a un evento inesperado. Algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido y, de alguna manera, lo pondría en un camino que jamás imaginó seguir.